Hola, mi nombre es Leonor Díaz y el día de hoy les voy a hablar sobre la evolución histórica del conocimiento sobre el cerebro y la conducta. Desde la antigüedad, el ser humano ha intentado entender por qué pensamos, sentimos y actuamos de determinada manera. El estudio de la relación entre el cerebro y la conducta evolucionó desde explicaciones religiosas, filosóficas, hasta convertirse en una ciencia basada en la evidencia, que es conocida como la neurociencia. A través de esta línea de tiempo se puede observar cómo diferentes culturas, médicos y científicos aportaron ideas fundamentales para comprender el funcionamiento del cerebro humano. Entonces comencemos con el antiguo Egipto. Esto se dio en 1700 años antes de Cristo. Eh, para esa época la medicina estaba muy relacionada con creencias religiosas. Sin embargo, los egipcios desarrollaron importantes conocimientos anatómicos gracias a la práctica de la momificación. El papiro quirúrgico de Edwin Smith contiene descripciones detalladas de lesiones en la cabeza y sus efectos sobre el cuerpo y el comportamiento. En este documento se observó ciertas heridas cerebrales que producían o que traían como consecuencia la pérdida del habla, alternaciones motoras, cambios de conducta y problemas sensoriales. Aunque los egipcios seguían creyendo que el corazón era el centro de los pensamientos, estas observaciones fueron las primeras evidencias de que el cerebro tenía funciones importantes. También este papiro es considerado como uno de los primeros documentos médicos de la historia y marca el inicio del estudio científico de la relación entre el cerebro y conducta. Luego pasamos a la Grecia clásica entre los siglos 4 y 5 antes de Cristo. Esta época fue fundamental porque comenzó a buscar explicaciones racionales sobre la mente y el cuerpo. Aquí se encontraba que Hipócrates, él propuso que el cerebro era el órgano responsable de las emociones, la inteligencia, la percepción y el comportamiento. Él también afirmaba que las enfermedades mentales como la epilepsia no eran castigos divinos, sino trastornos del cerebro. Y esto representó una enorme revolución para la época, ya que separó la medicina de explicaciones sobrenaturales. También Hipócrates es considerado el padre de la medicina porque introdujo la observación clínica y el razonamiento científico. A raíz de esto se puede decir que Hipócrates fue uno de los primeros en entender que el comportamiento humano tiene bases biológicas. Pero también para esta época se encontraba Aristóteles, que él defendía la idea de que el corazón era el centro del pensamiento, emociones e inteligencia. Él creía que el cerebro servía únicamente para enfriar la sangre. Aunque su teoría era incorrecta, tuvo mucha influencia porque él era una autoridad filosófica enorme en el mundo antiguo. Gracias al peso que tenían ellos como autoridad, se puede mostrar, bueno, que para esa época eh, las creencias filosóficas influyeron en la ciencia durante siglos, incluso cuando no existían las pruebas suficientes para validar esa información. Luego de ellos pasamos a lo que es la Roma antigua, donde se encontraba Galeno. Esto fue 2 siglos después de Cristo. ¿Quién fue Galeno? Fue médico de gladiadores romanos y realizó estudios anatómicos en animales. Él desarrolló la hipótesis ventricular, ya que pensaba que los ventrículos cerebrales contenían espíritus de animales que eran las sustancias responsables del pensamiento, el movimiento y las sensaciones.
Él observó también que las lesiones en el cerebro afectaban funciones corporales, lo que fortaleció la idea de que el cerebro tenía un papel importante. Sus teorías dominaron la medicina europea durante más de 1000 años, eh, y aunque sus ideas eran limitadas, Galeno ayudó a mantener el interés científico por el cerebro. Luego de Galeno viene la época el Renacimiento, donde nos encontramos con Leonardo da Vinci. En esa época se impulsó lo que fue el estudio anatómico del cuerpo humano mediante la observación directa y de las disecciones. Da Vinci realizó dibujos anatómicos extremadamente detallados del cerebro, donde se podían ver los nervios, las estructuras cerebrales, los ventrículos y las conexiones corporales. Sus ilustraciones fueron muy avanzadas para la época y ayudaron a mejorar el conocimiento anatómico. En esta época fue de suma importancia porque representó lo que es el paso de las teorías filosóficas hacia una observación científica. Luego nos encontramos con René Descartes en el siglo XVII. A través de él surgió la teoría dualista mente-cuerpo, donde él afirmaba que el cuerpo funciona como una máquina, de que la mente pertenece al alma y que ambas interactúan a través de la glándula pineal. Se puede decir que aunque muchas ideas de Descartes fueron superadas, su teoría influyó profundamente en la psicología, la filosofía, la neurociencia y en el estudio de la conciencia. Él también estudió lo que son los reflejos automáticos, anticipándose así a los conceptos modernos del sistema nervioso. En el siglo XIX comenzó el desarrollo de la neurología moderna a través de Paul Broca, quien descubrió el área que hoy se denomina área Broca. Él estudió un paciente conocido como Tan, quien llevaba ese nombre porque solo podía pronunciar esta palabra, aunque él podía comprender el lenguaje. No fue hasta después de su muerte que Broca estudió su cerebro y encontró un daño en una región específica del lóbulo frontal izquierdo. Él llegó a la conclusión de que el lenguaje no depende de todo del cerebro por igual, sino que existen áreas especializadas, y él mostró la localización funcional cerebral. Para el año 1874, Carl Wernicke identificó las áreas relacionadas con la comprensión del lenguaje. Sus pacientes podían hablar fluidamente, pero no entendían palabras, hablaban sin sentido coherente, y él mostró que Broca descubrió lo que es la producción del lenguaje y Wernicke la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, a través de este descubrimiento, él fortaleció lo que fue la teoría de la especialización cerebral. Para el siglo XX, Alfred Binet, él creó una de las primeras pruebas de inteligencia. Para esa época, el gobierno francés necesitaba hacer estudios para poder identificar en niños las dificultades de aprendizaje. Entonces, él desarrolló pruebas para evaluar la memoria, el razonamiento, la atención y la comprensión verbal. A partir de allí nació lo que es la psicometría y comenzaron las pruebas, las evaluaciones psicológicas modernas. También Charles Spearman, él trabajó en la teoría factor G. Él observó que personas con un buen rendimiento en algo podían tener el mismo rendimiento en otra cosa.
y por eso propuso una inteligencia general llamada Factor G. Influyó enormemente en la elaboración de pruebas de inteligencia, psicología cognitiva y en la educación. También una de las últimas cosas que se realizaron a finales del siglo XX fue el proyecto Genoma Humano, donde se trabajó en la secuenciación del ADN humano. Esto permitió estudiar cómo los genes influyen en la personalidad, la conducta, la memoria, el aprendizaje, enfermedades neurológicas y mentales. En esa época la neurociencia comenzó a integrar lo que es la genética, la biología, la psicología, la tecnología, lo que nos ha ayudado a entender en la actualidad de que muchas conductas tienen componentes biológicos y genéticos. Por último, encontramos lo que es a Eric Kandel y la neurociencia moderna. Kandel demostró que el aprendizaje modifica físicamente las conexiones neurales. Él estudió cómo las neuronas fortalecen conexiones, almacenan recuerdos y cambian con las experiencias. Sus investigaciones ayudaron a comprender la memoria, la plasticidad cerebral y el aprendizaje. En la neurociencia actual se utilizan tecnologías como son la resonancia magnética funcional, las neuroimágenes, la inteligencia artificial aplicada al cerebro. Estas herramientas permiten estudiar el cerebro en tiempo real, ayudando pues a estudiar lo que son los trastornos mentales, el Alzheimer, la depresión, la ansiedad, rehabilitación neurológica y la educación. Entonces, como conclusión, podemos entender que la comprensión del cerebro y la conducta ha evolucionado por miles de años. Lo que comenzó como observaciones simples y creencias filosóficas se convirtió en una ciencia compleja e interdisciplinaria. Cada descubrimiento permitió entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo se producen las emociones, cómo aprendemos y cómo se desarrolla la conducta humana. A raíz de todo esto que he venido hablando, puedo concluir que no solo el cerebro controla el cuerpo, sino nuestra manera de pensar, de sentir, de aprender y de relacionarnos con el mundo. Muchísimas gracias.